Vamos a hacer ahora el último tramo de este Congreso Malezas 2021 de la SACIM. Para ello, y antes de ir a la mesa redonda, como estaba prometido, vamos a pasar a la parte de la premiación de los trabajos recibidos. Hubo 4 ejes temáticos, 4 mesas de trabajo, y se han seleccionado de cada una de ellas 2 trabajos. Pero esto lo va a explicar mucho mejor que yo el doctor Julio Scursoni, que es presidente de la SACIM, que ya está en pantalla conmigo, acá acompañándome. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente, ahora ya en la recta final, y efectivamente, como vos lo acabás de comentar, vamos a tener la felicidad de nombrar a los premiados para cada una de los ejes temáticos, un segundo premio y un primer premio. Y por supuesto, felicitar no solamente a los premiados, sino a todos los que han enviado trabajos y también invitarlos a los expositores y a los premiados, en este caso, a que envíen sus trabajos expandidos para ser publicados en la revista de ASACIM. Por supuesto, también les vamos a pedir que luego se contacten, nos vamos a tener nosotros la obligación de contactarlos para ver de qué manera efectivizamos los premios. No sé si acá están viendo, manejo integrado de malezas. Yo estoy viendo muy pequeña la pantalla, pero no sé si esto se puede corroborar. Manejo integrado de malezas. El segundo premio corresponde a el trabajo Las malezas en la transición agroecológica, cuya autora o primera autora es la ingeniera agrónoma Patricia Díez de Ulsurrum. El primer premio corresponde al trabajo Planificación de estrategias de manejo integrado de malezas mediante un modelo de simulación, cuyo primer autor es el ingeniero agrónomo Franco Molinari. A ambos, muchas felicitaciones, trabajos realmente de excelente calidad. Pasamos entonces ahora a la mesa de bioecología aplicada al manejo de malezas, donde el segundo premio corresponde al trabajo Malezas introducidas e invasoras asociadas a cultivos de banano en el departamento de Magdalena, Colombia. Autora Cristín Chávez Plata. Y el primer premio en esta mesa corresponde al trabajo Parametrización y Validación del modelo PRORIEMA, Pronóstico de Riesgo de Emergencia de Malezas, para predecir el riesgo de emergencia de Clinocroa Cruz Gali, cuyo primer autor es el ingeniero agrónomo Cristian Marabert. Nuevamente también en este área, felicitaciones a los premiados y pasamos entonces a la otra mesa de trabajo. Tenemos aquí manejo de malezas con herbicidas, herbicidas, ambiente y sociedad. El segundo premio va a corresponder, acá aparece un poco con incógnita, no está apareciendo. Ahí está. El segundo premio va a corresponder al trabajo Búsqueda y selección de agentes herbicidas a partir de extractos acuosos de plantas. Corresponde a la primera autora Lara Daniela Svensson. Y el primer premio corresponde al trabajo Dinámica poblacional de Leucine índica en el barbecho y en el cultivo de soja, cuyo primer autor es el ingeniero agrónomo Alejandro Brunari. Del mismo modo que en los ejes temáticos anteriores, felicitaciones a los autores, trabajos realmente de excelente calidad. Y faltaría la mesa efectivamente de resistencia a herbicidas, donde el segundo premio corresponde, estamos generando expectativa, esto estaba previsto, corresponde al trabajo titulado Resistencia a inhibidores de la CCasa en poblaciones de Lolium
del sur de la provincia de Buenos Aires, cuyo primer autor es el ingeniero agrónomo Matías Flores. Y el primer premio y último de los 8 privilegiados es para el trabajo titulado Rama Negra con isas sumatrenses resistente a inhibidores de ALS en el sur de Santa Fe, cuyo primer autor es el ingeniero agrónomo Federico Balazzone. Como dije en la introducción, a todos ellos enormes felicitaciones, por supuesto a todos los que enviaron trabajos, y nos vamos a comunicar con ustedes para coordinar la forma de hacerles entrega a los premios, y nuevamente les pido que envíen a SACIM los trabajos expandidos para ser publicados en la revista Malezas. Muy bien, Julio, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los premiados y a todos los que participaron, porque realmente le han dedicado tiempo y muchas energías en estos trabajos de estudio y de investigación. Y hablando de estudio e investigación, la Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas, la SACIM, es una asociación sin fines de lucro cuya misión es alentar y promover el desarrollo, la búsqueda, el desarrollo, la recopilación y la difusión de todos los conocimientos que se puedan lograr acerca de la ciencia de las malezas y de las plantas invasoras para poder generar esto que estamos logrando con este congreso y un think tank de lo que es la problemática que nos une. Y asociarse a la SACIM es una forma de hacer crecer esto. Participar con los trabajos es otra forma de hacer crecer esto. Participar del Congreso también. Así que los invitamos a apoyar a esta asociación que, como toda asociación sin fines de lucro, es puro corazón, pura garra, mucha vocación y se necesita de voluntades que quieran acercarse para que pueda seguir creciendo. Segundo mensaje que les quiero comentar. Ya lo repetí a lo largo de estos 2 días, pero tuvimos 2 salas que han estado trabajando de a momentos, cuando no habían plenarias, en simultáneo. Quienes estuvieron en una no pudieron estar en la otra. A partir de la semana que viene van a poder ver lo que no pudieron ver en vivo en esta misma página de www.malezas2021.com.ar. Dentro de la página también invitamos a todos a poder ver todos los pósters que se han expuestos en la exposición de trabajo. En el menú de arriba de la página pueden ver la cantidad de pósters que se han expuestos. Los mismos están agrupados por eje temático, por mesa de trabajo, y cada uno de ellos está con el título de trabajo en el que hacen clic en el link y van a acceder al mismo. También está el material de las empresas. Cada una de las empresas que nos ha acompañado patrocinando este evento y que lo ha hecho posible, ha proporcionado una cantidad de boletines técnicos que están agrupados y disponibles para cada uno de ustedes dentro de la misma página. Entonces, es mucha la información que hay hoy en la página y que va a haber a partir de la semana que viene. Un punto final antes de pasar a la mesa redonda, y agradezco la paciencia de las personas que nos están esperando para empezar, que es el tema del certificado de asistencia. Cada uno de ustedes ha participado en estos 2 días de congreso, que todavía no termina, pero va a poder acceder a su certificado por haber participado del mismo, y vía correo electrónico le van a llegar las indicaciones para poder descargarlo. A cada registrado que puso su correo electrónico, a esa misma casilla le va a llegar la información de cómo descargar su certificado y todas estas novedades más ordenadamente descriptas en un correo electrónico que les llegará la semana que viene. Ahora sí, gracias a todos por acompañarnos. Han sido más de 3.150 los registrados, con una cantidad importantísima de preguntas que nos han llegado, que nos ha costado recopilar. Fue un desafío muy interesante el que nos han propuesto y bueno, acá estamos muy agradecidos a todos ustedes, a las empresas, a las instituciones, a la prensa, a la mesa de chica de la SACIM, que nos ha confiado este rol de coordinación de su congreso. Y principalmente hago una mención, sin querer ser injusto con todos los demás, a Daniela Becharán, la doctora Daniela Becharán, que es secretaria de la asociación, que se ha cargado el hombro muchas cosas ejecutivas del momento, que nos ha sacado muchas veces del barro. Así que
Muchísimas gracias a toda la mesa chica, Julio Scursoni, Elba de la Fuente, Bettina Kruk, y todos los que han participado de todos estos meses de trabajo. Pero esto no termina, como dije, disculpen la lata. Ahora sí, Julio, te haces cargo de la mesa redonda final. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paul, por tu presentación. Por supuesto, bueno, yo también agradecido a vos, ratifico el agradecimiento que comentaste para con Daniela. Y bueno, por supuesto, lo que te pido es que si vos ves que en algún momento algo no funciona, directamente, digamos, nos lo advertís. Buenas tardes a todos los que estén, digamos, dispuestos a escuchar esta mesa redonda. Agradezco plenamente a los 7 invitados que decidieron o eligieron poder acompañarnos en este final del Congreso, cada uno de ellos un representante realmente de lujo en diferentes instituciones y en diferentes quehaceres que hacen con el ámbito, digamos, del manejo de malezas. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de los panelistas y lo voy a hacer en orden, digamos, de aparición, porque luego las preguntas van a ser dirigidas. Entonces, para que nadie se me moleste, esto no es una cuestión de cartel, simplemente la descripción de este mini currículum está asociado al orden en el que van a ser realizadas las preguntas. Va a participar el ingeniero Juan Carlos Papa, del INTA Oliveros. Acá hago un asterisco, agradezco inicialmente al ingeniero Luis Lanfranconi, que iba a participar de esta mesa redonda, y bueno, por cuestiones personales, lamentablemente no podemos contar con él, y agradezco, por supuesto, a Juan Carlos Papa, a quien con muy breve anticipación le avisé si podía, digamos, estar él presente, y realmente nos ha dado una mano en ese sentido. Entonces decía, Juan Carlos Papa es ingeniero agrónomo y Magister Science recibido de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 1987 está a cargo del área de manejo de malezas dentro del Grupo de Trabajo de Protección Vegetal de la Experimental de INTA Oliveros, y desde 2008 a cargo del Grupo de Trabajo de Protección Vegetal. Ha sido disertante en numerosos eventos de la especialidad y como docente participó en varios cursos tanto en el país como en el exterior. Además, es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas, técnicas y de divulgación. El segundo convocado para responder las preguntas será el ingeniero agrónomo Juan Briet, ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en producción de granos, gestión y trazabilidad de alimentos. Es coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva de la Bolsa de Cereales y es coordinador técnico de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Le seguirá el ingeniero agrónomo Roberto Bene Charnol, que es ingeniero agrónomo, orientación fitotecnia, egresado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Magister Science también de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, más precisamente de la Escuela de Graduados, y además ha obtenido su PhD en la Universidad de Southampton, Reino Unido. Es profesor titular plenario de la Cátedra de Cultivos Industriales en la Facultad de Agronomía de la UBA y es investigador superior del CONICET y director de la carrera de Agronomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Asimismo, es director de cursos de posgrado y autor de numerosas publicaciones internacionales en el área de ecofisiología de semillas. Seguirá el ingeniero agrónomo Pablo Cortese, que es ingeniero agrónomo también procedente de la Facultad de Agronomía de la UBA, Magister Science en Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Es actualmente profesor asociado de la Cátedra de Protección Vegetal de la FAUBA, es director de Información Estratégica Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y además es integrante de la Comisión de Sanidad Vegetal del Mercosur. Continuará luego el ingeniero agrónomo Federico Elorza, también ingeniero agrónomo recibido de nuestra casa de estudios, es decir, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tiene título de posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentación, logrado en la Escuela de Graduados
de la Facultad de Agronomía de la UBA. También realizó posgrado en Principios Avanzados de Toxicología y Ecotoxicología en la Universidad de Guelph, Canadá. Es coordinador técnico de CASAFE, responsable de los programas de BPA y asuntos regulatorios, y docente y director del curso de posgrado Buenas Prácticas Agrícolas en el uso de fitosanitarios dictado en la Escuela de Graduados de la FAUBA. Seguirá luego el ingeniero agrónomo Fernando Vilela, también egresado de la Facultad de Agronomía de la UBA, fue decano de dicha casa de estudios durante 1998 y 2006, es actualmente profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de Bioeconomía. Es profesor en diversas maestrías, consultor de CARI, es columnista en Radio Mitre y El Campo. Fue presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica entre 2018 y 2020 y es autor de numerosas publicaciones internacionales y nacionales en el campo de bioeconomía, agronegocios y ecofisiología de cultivos. Y el último de los asistentes en participar de la mesa será el doctor Sergio Zaraco, médico, magíster en toxicología logrado en la Universidad de Sevilla, España. Es especialista en toxicología y medicina legal. Es jefe del Centro de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de Mendoza. Es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina y es profesor titular de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Mendoza. Bueno, Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, presentados todos los participantes, entonces voy a la primera pregunta dirigida al ingeniero agrónomo Juan Carlos Papa. Las preguntas son amplias, así que bueno, vamos a tratar de respetar eso que dijimos, de no más de 5 minutos por cada pregunta. Juan, la pregunta es, ¿cómo define la situación actual respecto a la problemática de malezas? ¿Cómo enfrentan los investigadores de INTA esa realidad? ¿Cuál es su visión frente a la incorporación de nuevos materiales transgénicos en respuesta a los problemas actuales de malezas? Bueno, ahora te espero resumidamente. Bueno, somos conscientes de que la problemática actual por la que estamos pasando es por demás de compleja y la manifestación de la misma responde a la interacción de variables tecnológicas, económicas, culturales, sociales e incluso políticas. Por lo tanto, no es posible dar respuestas y soluciones simples y menos aún cortoplacistas como mucha gente por ahí puede llegar a pretender. Y es por esa misma complejidad que debemos necesariamente interactuar con otras entidades para dar soluciones, ¿no? Para dar respuestas, con otras entidades públicas y privadas para encarar este tipo de situación. Esa misma complejidad determina que la demanda del medio también sea sumamente diversa y la satisfacción de la misma se realiza a través de nuestra cartera de proyectos. El INTA históricamente se maneja de esta manera. Nuestra cartera de proyectos, la última desarrollada entre 2019 y termina en el año que viene, en el 2022, y que se ocupa de temas igualmente diversos que van, hablando de malezas, del monitoreo, para detectar tempranamente problemas emergentes, resistencia, tolerancia y malezas que no estaban frecuentemente presentes en el sistema, pasando por aspectos de taxonomía, estudio de biología y ecología, control químico, pero también de métodos no químicos, con la finalidad de aportar una parte que es un aspecto que es muy importante para nosotros, que es el manejo integrado de malezas, pero también para aportar a sistemas orgánicos, agroecológicos, en particular al manejo de malezas duras, en áreas periurbanas, que hoy es un tema relativamente crítico. Frente a esta nueva realidad, es muy común abusar de las tecnologías, y se descuida la sustentabilidad de los sistemas. Y el estudio de los aspectos ambientales, en este caso, también es muy importante para nosotros. Y esto culmina, como suele culminar todo proceso de investigación, en transferencia, la comunicación y la extensión, que juegan un papel clave, sobre todo para que los actores del proceso productivo tomen conciencia de la verdadera realidad, de la magnitud
de este problema por el cual estamos transcurriendo. En materia de los transgénicos y no transgénicos, no solamente estamos hablando de transgénicos, acá no transgénicos, hay productos cuyos rasgos son, no se obtienen por transgénesis, sino por selección, por ejemplo. Tolerantes a herbicidas tradicionales, ¿sí? Es la respuesta lógica, opino yo, como me pedimos, frente a la carencia o a la escasez y los elevados costos que representa la obtención de nuevos modos y mecanismos de acción. Nuevas tecnologías químicas, ¿sí? Que no surgen con la frecuencia que por ahí uno esperaría. Y lo que ofrecen en realidad los materiales tolerantes es una ampliación en el rango de condiciones en las que pueden actuar determinado herbicida. En general son herbicidas tradicionales. Y en ese sentido pueden llegar a ser herramientas muy útiles, pero el peligro de esas tecnologías es que en algunos casos, como resultado quizás de su elevada eficacia por la simplicidad que aportan o por el bajo costo, se tienda naturalmente a abusar de ellas, ejerciendo una presión adicional sobre las poblaciones de malezas, sin considerar que la tecnología acelera la resistencia a la tecnología ya ha sido informada, ¿no? Bien, gracias Juan Carlos. Al final te escuché con algún pequeño delay, pero creo que todas las ideas quedaron claras. Juan Carlos utilizó su tiempo, pasamos en todo caso al final, si alguien quiere acotar algo, por supuesto lo va a poder hacer, pero para mantener la dinámica, sigamos entonces ahora con Juan Briet, a quien le vamos a preguntar, considerando que la problemática de resistencia a herbicidas y seguramente otros problemas ecotoxicológicos surgen de la escasa adopción de buenas prácticas agrícolas, ¿cuál es la visión de su entidad o de la entidad al respecto y qué estrategias plantean para modificar esa situación? Bien, gracias Julio por la pregunta y agradezco también para agradecer a SACIM y a todo el equipo la invitación. Sin irme de la pregunta, también saludo a los compañeros que están en el panel. A ver, voy a separar la respuesta en tres partes, un poco atender la visión de la red BPA, que es la silla que hoy me toca representar, y después qué acciones estamos tomando en ese sentido. Primero, ¿qué es la red BPA? Y acá voy a levantar algo que decía recién Juan Carlos respecto de justamente el trabajo público-privado. Voy a compartir simplemente un slide que no es más que una placa de miembros para hablar de una red que implica a 95 instituciones públicas y privadas de Argentina trabajando en pos de las buenas prácticas. Entonces, este es el marco que nos invita hoy acá y de hecho me parece que todos los que están en el panel como entidades son miembros hoy de la red. Entonces, la primera visión que tenemos del problema que vos mencionaste, Julio, es justamente una visión integral. No es desde un solo actor, sino que es una visión compartida desde lo público a lo privado y también a diferentes escalas y niveles. No me quiero detener en esto. Hoy la mesa de la red, hay una mesa plenaria con todos los miembros que todas las veces trabajan en conjunto. Hay comisiones técnicas de trabajo, más de 12 grupos técnicos que hoy están trabajando a nivel nacional. Y además existen las mesas regionales, que son quienes en cada una de las provincias o regiones están llevando esta dinámica de red y esta dinámica de red a justamente al territorio. Ahora bien, yo no voy a ocupar demasiado tiempo con esto para quedarme con los 5 minutos asignados. Sí me gustaría reflexionar un poco de la visión, digamos. Básicamente lo que vemos es un problema, claramente, es una problemática. También, como decía Juan recién, digamos, creo que durante muchos años tuvimos un modelo tecnológico muy eficiente que permitió un montón de beneficios, pero después a través de los años creo que el sistema mismo nos devolvió una enseñanza de biología básica que es relacionada obviamente a la presión de selección, en donde algunas herramientas dejan de tener el
objetivo cumplido, concreto, para el cual se habían planteado, y tenemos que empezar a levantar un poco la cabeza y a tener una visión más amplia. Entonces ahí, en el caso de la red, también vemos que empiezan a aparecer algunas malas prácticas que tienen que ver con esto, ¿no? Con utilizar quizás visiones simplistas o más fáciles de un problema que es mucho más complejo y que requiere una visión integral. ¿Cómo promovemos o cómo atendemos a promover esa visión integral? Y justamente de la mano de buenas prácticas que incluyen no solo la parte productiva, sino que hoy, no solo por el propio sector, por quienes llevamos adelante un montón de acciones, sino también por la sociedad en general, necesariamente tenemos que levantar la cabeza y dejar a veces de mirar solamente el suelo y también mirar lo que hay tranqueras afuera, sobre todo, bueno, en lo que son áreas periurbanas, ciudades, pueblos, en donde hoy el diálogo con la comunidad cada vez es más frecuente. En ese sentido, concretamente, hoy la red trabaja con varios ejes, y es una pregunta que nos hacemos permanentemente. O sea, ¿cómo hacemos para mejorar la adopción de buenas prácticas? ¿Cómo hacemos para implementar mejores prácticas? Y ahí aparece lo que se nos ocurre a todos, digamos, empezamos por capacitación, empezamos por comunicación, empezamos por controles, empezamos por políticas públicas. Bueno, es un poco de todo. En lo que hace a capacitación, promovemos en forma coordinada todas las capacitaciones por áreas temáticas que hacen a las buenas prácticas, por cadenas. Hoy cualquiera puede entrar a la página web de la red y encontrar qué instituciones están brindando cursos y capacitaciones sobre temáticas específicas para cada una de las cadenas productivas, o por algún tema en particular, por ejemplo. Desde el lado de la comunicación y difusión, todo lo que tenga que ver con documentos que ya hemos generado, en donde nos pusimos de acuerdo para transmitir un mensaje concreto y común. O sea, cuáles son los lineamientos respecto a buenas prácticas en cultivos extensivos, en cultivos intensivos, en cadenas de producción animal. Entonces ahí por lo menos tenemos un marco en donde cualquier usuario puede entrar y tener el mismo mensaje de muchas instituciones públicas y privadas. Creo que una pata fundamental que ayuda es la colaboración y la formación de políticas públicas. En esto la red está muy vinculada y de hecho son miembros de la red los estados provinciales, el Estado Nacional, y trabajamos muy de cerca con estados locales, municipales. Y ahí, obviamente, lo que es compartir conocimiento y trabajar para la formación de políticas públicas, una visión integral, integradas a lo que es la producción y también a las demandas que hoy existen. Hay una serie también de indicadores medibles que pusimos a disposición como encuestas, como evaluaciones, para que puedan ser tomadas por productores y técnicos. Eso está hoy disponible también en la web para cualquiera que quiera acceder. Y lo pueden utilizar los propios tomadores de decisión o los propios productores o técnicos. Si yo quiero saber qué nivel de buena práctica estoy haciendo, no solo en el manejo de fitosanitarios, sino también en todos los ejes, como pueden ser manejo de suelos, gestión ambiental, capacitación de los trabajadores. Ese tipo de cosas, hay indicadores y se pueden acceder a una encuesta breve que está disponible online para utilizar. Y finalmente, algunas herramientas concretas, no de vuelta, para ir cerrando la pregunta, digamos, cómo promovemos mayor buena práctica, sobre todo en el territorio que es donde se toman las decisiones. Por un lado, dos herramientas que voy a mencionar concretas. Uno es un manual de recomendaciones que se lanzó en 2017 y ahora se está reeditando, se va a volver a lanzar este año, que tiene que ver con la legislación a nivel municipal para la aplicación de fitosanitarios. Entonces, la política pública a nivel local que involucra a todos los actores, muchas veces se habla de uno solo, a veces hablamos de productor, a veces hablamos de aplicador, digamos, por separado, pero esa ordenanza, esa política pública local, tenemos una serie de criterios consensuados para que se usen en todos los municipios del país. Y en línea con eso, recientemente lanzamos el programa Municipios de la Red, que justamente lo que hace es poner básicamente una carpeta de soluciones, los esquemas que muchas de las entidades, tanto públicas como privadas, ya están desarrollando en el territorio. O sea, puede pensarse como una herramienta de soluciones con distintos esquemas para atender a lo que es, por ejemplo, aplicación de fitosanitarios en el periurbano, tema envases, otras cadenas también productivas, no solo extensivos, sino también intensivos, con frutas y hortalizas,
con el programa del sector público, INTA, SENASA y Ministerio. Esquemas para la producción animal también respecto de lo que es ganadería y lo que es lechería, pero para no irme por ese lado, es puntualmente rescatar eso, ¿no? Herramientas concretas que hoy están a disposición. Y para cerrar, creo que lo más difícil es sentarnos, digamos, en la misma mesa, todos los actores que tengan que tomar las decisiones y atender a cada problema, ¿no? Porque esto creo que es muy complejo para hacerlo uno solo o a un solo nivel. Así que gracias por el espacio y espero haber cumplido los 5 minutos. Gracias, Juan. Te extendiste 2 minutos, pero te los descuento en la próxima pregunta. Continuamos ahora con Roberto Benech Arnold. Un poco tiene una introducción la pregunta, Roberto. Dice, frecuentemente se responsabiliza al ingeniero agrónomo de la inapropiada aplicación de agroquímicos, incumpliendo restricciones de áreas, generando usos no recomendados en marbetes, etc. En su rol de director de carrera de agronomía, ¿considera que es adecuada la formación actual del profesional en cuanto al uso sustentable de los recursos? En caso de que sea adecuada, ¿a qué atribuye las fallas mencionadas? Bueno, gracias, Julio, por la pregunta y gracias por la invitación, ¿no? a esta mesa redonda tan interesante. Yo voy a empezar diciendo de que voy a ser un poquito más amplio, ¿no? Esa mala fama que se le asigna a los ingenieros agrónomos. Incluso alguien le puso nombre, eso de criminales ambientales o algo por el estilo. Tiene una mezcla de conceptos, hay de todo allí. Hay desde posiciones extremas, de quienes formulan las críticas, gente que incluso hasta por razones ideológicas está en contra del uso de cualquier tipo de control químico, no solamente de malezas, sino también de enfermedades, que muchas veces uno les explica que sin ese tipo de productos no se podría sostener una producción acorde con la alimentación de la población humana, hasta gente que critica al ingeniero agrónomo por promover el uso de transgénicos, sin tomar en cuenta que muchos de esos transgénicos se han hecho mucho más por el cuidado del medio ambiente que cualquier otra declamación. Pienso, por ejemplo, en los materiales BT, por ejemplo, que hacen que no tengamos que usar insecticidas que hubiéramos tenido que usar en el caso de no existir esa tecnología. Por eso digo que hay muchas cosas, pero también hay algo de verdad en eso. Yo creo que la carrera de agronomía obviamente se ha ido reformateando. O sea, si yo la comparo con lo que era la carrera de agronomía cuando yo estudiaba, donde la cuestión ambiental no formaba parte de la agenda, no formaba parte del plan de estudio prácticamente, eso ha ido cambiando. Y me refiero incluso antes de mi llegada como director de la carrera de agronomía. De hecho, en la Facultad de Agronomía de la UBA existe una carrera en ciencias ambientales que fue creada en la época de Fernando Decano. Y esa no es una carrera en ciencias ambientales común, digamos, no es una carrera en la que los graduados necesariamente se van a dedicar a las ciencias ambientales urbanas, no, es ciencias ambientales ligadas a la actividad agropecuaria. Tener eso dentro de la Facultad de Agronomía para la carrera de agronomía es, usando una metáfora futbolera, marcación hombre a hombre, porque tenemos el reclamo permanente de lo que es la misma carrera que funciona dentro de la facultad. Y cuando yo tomé la dirección de la carrera hace aproximadamente 2 años, como te decía, había cosas que estaban funcionando muy bien. A mí me sorprendía ver que había una conciencia en lo que era la actividad de la docencia en relación al cuidado ambiental que no existía cuando yo estudiaba, pero que había cosas para hacer todavía. De hecho, bueno, vos como profesor ahora de la materia protección vegetal fuiste testigo del énfasis que le queremos dar en esa materia a todo lo que es buenas prácticas agrícolas.
algo que tiene que estar totalmente encadenado con la discusión que se haga del uso de agroquímicos en las materias de producción, por ejemplo, en producción de granos. A mí me sorprendía que cuando llegábamos en producción de granos al módulo de protección vegetal, nunca surgía el debate desde el punto de vista ambiental. Nunca surgía, ni por parte de los alumnos ni por parte del profesor. Ahora estamos tratando de poner énfasis para que ese debate surja, dada la importancia del tema. Finalmente, yo lo que puedo decir es que no creo que falte formación. Repito, yo creo que la formación va en ese lado. Lo que puede sí faltar es conciencia profesional. No siempre el profesional es consciente del daño ambiental que puede causar en la medida en que no respete las buenas prácticas agrícolas. Hay productos que están prohibidos, sin embargo, algunos, por alguna cuestión técnica, le van a encontrar la vuelta para conseguirlo y aplicarlo de todas maneras. Bueno, eso me parece que se cambia con conciencia, más que con formación, con dar conciencia. Creo que eso cubre mis minutos, ¿no? Sí, sí, perfecto, claro y muy interesante, digamos, esa idea, ¿no? Muy interesante. Esperemos que luego podamos retomarla. Bueno, gracias Roberto. Pablo Cortese, considerando la acción del SENASA, ¿cuál es la posición y acción frente a la utilización de agroquímicos fuera de lo recomendado en Marbete o incumpliendo en algunos casos las restricciones de áreas periurbanas? ¿Cómo podría solucionarse? Hola Julio, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por invitarme también acá. Y bueno, primero aclarar que esta pregunta es un poco bastante amplia. Y para contestar, creo que todos lo saben, pero el SENASA es un organismo del Estado Nacional, es un organismo científico-técnico y que su accionar la basa justamente en eso, en la ciencia y en los parámetros establecidos internacionalmente, en el Codex Alimentarius, en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que de paso aprovecho para decir que este es el año internacional de la protección fitosanitaria. Y en eso, el SENASA tiene una responsabilidad fundamental que es el registro de los agroquímicos, ¿no? Y ahí hablas del marbete, o se habla del marbete. Y la conciencia de todos en que el marbete es una norma. El marbete tiene fuerza de ley. Y como toda ley, tiene que ser cumplida. Yo no sé si eso está tan claro, porque lo que está escrito en el marbete no se puede no hacer, porque se registró en un organismo oficial que se basó en acuerdos internacionales, como digo, y que tuvo toda una ciencia, todo un estudio para poner lo que está ahí. Incumplirlo significa incumplir la ley, y tiene penalidad incumplir la ley. Ahora bien, ¿cómo vemos esta responsabilidad de cumplir la ley? ¿No? Porque incumplir la ley tiene dos cuestiones. La ley tiene que ser fiscalizada, ¿no? Claramente el cumplimiento tiene que ser fiscalizado. Y ahí la fiscalización es responsabilidad, sí, del SENASA, pero también mucho de las provincias y de los municipios. El SENASA es un organismo rector. El que implementa las normas y las hace cumplir son los organismos provinciales y municipales específicamente. Y también, obviamente, requiere una responsabilidad profesional, una responsabilidad, como decía recién Roberto, de un profesional que esté consciente de lo que está haciendo y de los impactos que su accionar o de no cumplir la ley tiene, ¿no? No solo un impacto que es desde el punto de vista ambiental, sino también de que se están incumpliendo acuerdos internacionales estratégicos, que se están poniendo en riesgo mercados, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas, la vida de los humanos, de las personas y de los animales. Así que esa responsabilidad es fundamental, porque si cargamos todo el peso sobre la fiscalización o sobre la poca fiscalización, lo cual siempre va a faltar, porque claramente la fiscalización no se puede, por más que querramos, no, hay un viejo dicho, no se puede poner un policía al lado de cada semáforo, ¿no? Todos sabemos que el semáforo en rojo no hay que pasarlo y no lo pasamos, porque si no, sería imposible circular por las calles. Esto aplica lo mismo. Y así que nosotros apostamos mucho en esta cuestión institucional, y ahí cuando decís cómo se puede solucionar, creo que con esto, con capacitación, con entender la problemática, con cumplir la ley, y que cuando no se cumple se castigue.
entender eso, que cuando no cumplimos estamos haciendo mal a la sociedad. No sé si con esto estoy respondiendo, pero creo que es más o menos lo que creo que pregunta, si hay que ampliar, amplío. Muy bien, gracias Pablo. Realmente, digamos, esto es lo enriquecedor de conversar con especialistas en cada temática. Ese énfasis de que el marbete es ley me pareció brillante, realmente. Bien, gracias Pablo. Vamos a continuar ahora con Federico Elorza, algo relacionado un poco con lo que surgió recién del marbete. Federico, también con introducción. Considerando el rol de difusión tecnológica de las empresas y siendo que en algunas ocasiones se encuentran errores técnicos en la descripción de herbicidas, ya sea errores en la clasificación de los herbicidas por sitio de acción o errores en folletería técnica, denominación de nuevo modo de acción cuando en realidad no lo es, para citar un ejemplo. Desde su lugar en CASAFE, ¿considera que dicha información merecería ser controlada por profesionales ajenos a las empresas antes de ser difundida? Bueno, excelente pregunta, Julio. Muchas gracias primero a SACIM por la invitación y un placer por estar compartiendo panel con quienes, con los compañeros que nos están acompañando. A ver, acá podemos ir por dos partes. Una es la cuestión técnica en sí, que es seguir un proceso regulatorio por el cual las compañías registran sus productos en el SENASA y presentan información técnica y presentan las etiquetas al SENASA. Y otra es una cuestión de marketing o de promoción de las compañías. Respecto a la cuestión regulatoria, las etiquetas, la información que está dentro de las etiquetas es producto de una serie de ensayos, particularmente, todas las cuestiones que están dentro de la etiqueta se hacen distintos ensayos y específicamente se hacen algunos ensayos de eficacia agronómica y de residuos que se realizan durante 2 años, durante 3 campañas. Entonces esa información luego se recolecta y se deposita y se lo coloca en la etiqueta, que como bien decía Pablo, es un documento legal que quien abre el envase acepta cumplir lo que menciona y por ende tiene que cumplir lo que aparece en esa etiqueta. Esa información pasa por distintas partes de las compañías que quieren, de las compañías registrantes, y luego ellas presentan la información al SENASA y es el SENASA quien revisa esas etiquetas y aprueba ese método de comunicación de las compañías y es donde va en los envases. Esa información es poco probable que cuente con errores. Realmente nosotros, por otro lado, llevamos adelante la guía de productos fitosanitarios, en la cual hoy la tenemos de manera digital, por lo cual están disponibles tanto las etiquetas como las fichas de datos de seguridad para cada uno de los productos. Entonces hacemos revisión de la información que hay en las etiquetas, básicamente para que no haya inconvenientes ni incoherencias entre lo que el productor recibe en la mano cuando compra un producto y la información que aparece en las etiquetas a nivel promocional. Aunque también la otra parte, que es la parte informal, que la llevan adelante las compañías, que son cuestiones de marketing, de comunicación, de promoción. Ahí ya son cuestiones de cada una de las empresas, y si ellos quieren tener una revisión por parte de expertos, me parecería bien, y es una cuestión que tiene que quedar en la decisión de cada una de las compañías, pero la información real que siempre, por lo menos las empresas socias de CASAFE promocionan, es que antes de comprar cualquier producto, es igual cuando nos vamos a comprar un medicamento, tenés que leer las etiquetas para no quedar fuera de la ley. Acá es lo mismo. Podemos haber visto 10 propagandas distintas de un producto
pero si yo voy a comprar, hay que leer detenidamente la etiqueta, las hojas de datos de seguridad. ¿Para qué? Para justamente implementar las buenas prácticas, porque si seguimos lo que dice la etiqueta, estamos cumpliendo con las buenas prácticas. Así que no sé si respondo y estoy dentro de los tiempos, pero más o menos tendríamos que... vamos por ahí con la respuesta. No, Federico, perfecto. Muchas gracias. El tiempo perfecto y también muy aclaratoria. Y a ver, si destaco, creo que, por supuesto, digamos, como bien vos dijiste, todo lo que tiene que ver con la etiqueta en sí mismo es el aspecto legal que luego es regulado o revisado por SENASA, y que los aspectos de marketing son aquellos, digamos, que manejan directamente las compañías. Y me parece bárbaro, digamos, la diferenciación en ese sentido. Bueno, ahora seguimos entonces con Fernando Vilela, a quien le voy a hacer una aclaración y un pedido de disculpas, porque cuando me envió el currículum y me puso Cari, yo le pregunté realmente, ¿y qué es Cari? Y la verdad que me había olvidado de anotarlo, Fernando, discúlpame, entonces lo leí directamente como consultor de Cari. Bueno, Cari es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que bueno, ahora sí está completada tu presentación. Estás muteado ahora. Sí, ¿me hace la pregunta entonces? Y la pregunta, como director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, ¿conoce alguna cuantificación del impacto bioeconómico de las malezas resistentes a nivel del sector productivo? ¿Dicho impacto justifica las demandas sociales? ¿Qué estrategias se evalúan para reducirlo o para reducir el impacto? Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación al Congreso, a este panel tan distinguido, y bueno, felicitaciones por los impactos que han tenido los datos que recién nos contaban antes de empezar la mesa. Desde el enfoque bioeconómico debemos tener una visión sistémica, que además del sistema productivo valoriza al ambiente y también a la sociedad donde se produce, pero que también tenga en cuenta quienes consumen estos productos obtenidos. Esta visión sistémica debe abordar entonces balances que, al igual que otros, por ejemplo, las emisiones de gas invernadero, no solamente tengan en cuenta una parte, o sea, la emisión, sino la captura. En este caso, no solamente los costos económicos y otros costos, sino también las ventajas que genera cualquier práctica. Visto así, en las 2/3 partes de la última década y media, hubo políticas que a partir de estímulos o desestímulos, como por ejemplo los derechos de exportación, generaron sistemas desequilibrados, tanto en lo ambiental, social y en lo económico. Para muchos productores y regiones solo había un cultivo rentable y un único paquete tecnológico que involucraba los menores costos posibles. Había que emplear la menor energía posible en las labranzas, reemplazar un objetivo central de estas, que es combatir las malezas, con herbicidas baratos como el glifosato, que además tenían su patente vencida. Esta combinación, más la aprobación de la soja RR y la expertise que se venía desarrollando, expandió la siembra directa con todas sus ventajas asociadas. Los costos de esta política fueron la expansión de la agricultura en ambientes lábiles desde lo ambiental, el deterioro de la reserva mineral de suelos en base a monotonía de cultivos y productos, el desplazamiento de la ganadería y de poblaciones. Como bien dijeron otros oradores, en biología la falta de diversidad genera mecanismos que finalmente terminan resultando con, por ejemplo, resistencias, como el caso de las malezas que venimos tratando. Esa poca rotación de cultivo y de productos tuvieron múltiples consecuencias que vamos a tratar de cuantificar. Hay cuentas que nos dicen que el costo adicional de este tratamiento de malezas con resistencia agrega de 20 a 80 dólares por hectárea, con pérdidas que pueden llegar en la media a unos 600 kilos de productos cuando hay un 50% de infestación. Hoy serían unos 300 dólares. Por supuesto que esto no es uniforme y el impacto es mayor en lugares como el NOA y el NEA. El costo de estas malezas resistentes, entre las herbicidas que deben ser empleados, que son más caros, el mayor uso de aplicaciones, la pérdida de rendimientos, algunos autores lo ubican en torno de los 1.300 millones de dólares anuales, pero como contrapartida tenemos que esos generan
unos 8.000 millones de dólares en caso de no hacer las prácticas que corresponden para resolverlo. Y al Estado le representan 2.500 millones de dólares menos de ingreso por retenciones. Según CIAFA, las herbicidas representan un valor de unos 2.000 millones de dólares en el año 2019, pero generaron una riqueza que en las exportaciones representa 20 veces ese valor. Hay diversas formas de encarar esto. Estrategias como las australianas, que tienen que ver con reglamentos muy estrictos de control, otros, como los de los Estados Unidos, basados más en los estímulos, pero en todos los casos son políticas claras y consensuadas. Agronomía ajustada por ambientes, rotaciones de cultivo y principios activos, cultivos de cobertura, aplicaciones localizadas, robotización, bioinsumos, biotecnologías avanzadas son las palabras claves de la bioeconomía que exige no solo nuestro ambiente, sino también los consumidores a los que atendemos. Bueno, perfecto, Fernando, muchas gracias. Interesantes números para tenerlos presentes. Gracias. Bueno, vamos a darle lugar ahora al doctor Aldo Zaraco. Aquí aparece alguna pregunta que quizás ya la respondiste, Aldo, cuando hiciste tu presentación, pero bueno, suponemos que no todo el mundo habrá estado a lo mejor escuchando la presentación, de manera que vale quizá la reiteración. Dice, frecuentemente se escuchan voces muy críticas sobre la aplicación de agroquímicos y la salud humana. ¿Encuentra real fundamento en dichas críticas? En caso afirmativo, ¿podría comentar a qué obedece? Falta de protección en la aplicación, tipo de productos aplicados, manejo de envases, etcétera. ¿Qué tal? Primero, nuevamente agradecer la invitación de poder estar en esta mesa redonda. Un saludo a los presentes, a los profesionales, distinguidos profesionales que la están integrando, y a SACIM de poder tener este ámbito para poder hablar en lo que hace también un aspecto de la salud humana. Y un poco como planteabas, estas voces críticas que a veces escuchamos y que hacen, y ya lo habían mencionado algunos de los panelistas, en estos extremos que a veces no tienen un sustento real y cierto. Lo que tenemos que tratar de encontrar como profesionales es un equilibrio, y este equilibrio tiene que estar fundado en el conocimiento científico, que a veces es escaso, y que esto genera muchas veces controversias, y que ahí es donde tenemos que profundizar la presencia de profesionales para que ayuden a discernir esta incertidumbre que hoy existe. Por un lado, sabemos que el trabajo de investigación se realiza a nivel de investigación en organismos vivos, a nivel celular, o a veces de ratones u otros, y que hay a veces alguna información a nivel humana que es muy, muy a cuentagotas debido a la complejidad que tiene, y a que a veces estos registros no son los adecuados, existiendo un subregistro muy, muy, muy importante. Entonces, primero saber a la pregunta, lo que decía, si realmente existe un fundamento para estas críticas, y lo que podríamos decir que más bien se basan en leer una parte de esos informes, pero no en la totalidad. Si bien es cierto, cuando hablamos de intoxicación aguda, que tenemos trabajadores que van a tener efectos propios de la exposición a químicos, y que esto sucede en cualquier actividad laboral, cuando están manipulando distintos productos químicos que van a tener un efecto directo sobre aquellas áreas que toman contacto, que conocemos como el efecto de toxicidad local, y que muchos de estos, en el caso específicamente de los herbicidas, que tienen un potente efecto irritante, y esto se traduce en lesiones a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, a nivel de mucosa ocular, a nivel de las mucosas del tracto respiratorio y digestivo, y que ahí nosotros hace a cómo podemos mitigar este impacto, y va aparte de lo que planteamos en el tercer punto de la pregunta, que es cómo podemos hacer para
mitigar o disminuir este riesgo. Si bien es cierto, para el desarrollo y la producción es necesario el uso de esta batería de herramientas, como contamos en medicina. Tenemos que afrontar plagas, que en el caso de la medicina son bacterias, virus, hongos, y en el caso de la parte agrícola también nos encontramos con situaciones similares, y que esto hay que hacer un correcto uso tratando de disminuir el impacto. Por lo tanto, tiene que estar para que pueda existir este desarrollo. Entonces, si esa amenaza con la cual tenemos que trabajar es real y cierta, nosotros podemos disminuir este riesgo tratando de protegernos de esa exposición. Y ahí es donde hay una intervención clave en cuanto a la educación y la generación de conciencia, porque como yo siempre digo en la toxicología, a veces tenemos que trabajar con dos grandes fantasmas. Uno, un agente que muchas veces no se ve ni se toca, que es cuando existe esta exposición a través de la presencia de la contaminación ambiental, que está ingresando, está logrando un impacto directo, o me está contactando y no veo que causa el daño, que eso va a aparecer más tardíamente, que es el segundo fantasma, que es el periodo de latencia, desde que yo estoy impactado hasta que aparece la signo-sintomatología. Entonces se hace muy complejo a veces si no podemos informar y abordar adecuadamente al trabajador y a la comunidad cuáles son estos riesgos, para que a través de las capacitaciones continuas comprenda cuál es la importancia del uso de sus equipos de protección personal. A veces a un trabajador de la construcción es difícil hacerle entender la importancia del uso del casco y ve algo que es palpable, que es un ladrillo que cae sobre la cabeza y causa un trauma. Mucho más difícil es hacerle entender que ese producto que le cayó sobre la piel, que parece agua, le va a causar un impacto. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecer, para disminuir esa exposición a través de elementos de seguridad, para que no impacte directamente sobre la superficie de su cuerpo y que esto pueda hacer un impacto local y un impacto sistémico cuando es absorbido. Eso es clave y fundamental entenderlo para mitigar esta acción. Y a nivel de la comunidad, tratar también de informar cuáles son estos impactos que pueden existir y que realmente si hay un desarrollo sustentable y un poco como habían planteado, respetando las normas que existen y lo que es tan difícil, y ahí es donde tiene que haber una acción desde el ámbito legislativo y ejecutivo para lo que hace la aplicación y control de estas normas, en donde a veces el desvío de uso, el uso no adecuado o la falta de control de las normas de protección que tiene que tener el trabajador, lo vemos que va a tener este impacto dañando no solamente al aplicador, sino a quienes están próximos al mismo, y ahí es donde yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como nación, es empezar a hacer cumplir todas las vastas normas que son muy buenas, y cuando vemos a nivel de plaguicidas y que uno lo ve siendo de fuera del ámbito de la agronomía, sino del ámbito de la salud, vemos que tenemos gran cantidad de normas muy avanzadas, pero lo que por ahí estamos teniendo grandes dificultades es en el cumplimiento, y ahí es donde tendríamos que tener esa acción directa, donde tiene que haber un compromiso general para que se lleven adelante y que es fundamental. Es un poco a lo que apunta y no sé si responde la propuesta. Perfecto, Aldo, muchas gracias, muchas gracias. Subrayo entonces capacitación en la precaución, subrayo también aplicación real de las leyes preexistentes, como digamos puntapié, como para evitar cualquier tipo de... Muy adecuado el ejemplo, digamos, de lo que sucede en la construcción, ¿no? Si alguien no se pone un casco pensando que le puede caer una piedra, menos eso, como vos dijiste, que podría parecer agua, mucho más difícil por ahí lograrlo. Y además lo miraba Federico, que obviamente en esto tiene una participación muy activa desde CASAFE en lo que es, y a Juan por su rol en la red de BPA, que bueno, me parece que es una buena interacción entre profesionales de la medicina y de la agronomía. Bueno, gracias, Aldo. Vamos nuevamente entonces a Fernando Vilela. Ahora, de alguna manera, la pregunta tiene el mismo sentido que la anterior, pero referida a la exportación. La pregunta es, ¿cuál es a su criterio la incidencia económica en el manejo de malezas
tecnologías transgénicas, herbicidas en la exportación. Sé que algo mencionaste antes, pero no sé si quizá lo querés ampliar, Fernando. Estás muteado. Sí, decía que lo voy a ampliar, esto que mencioné antes. Estamos transcurriendo, decía, el siglo de las ciencias biológicas y de la informática, ambas con gran potencia, ya sean solas o combinadas, y estamos a partir de ellas cambiando nuestra percepción del mundo y los comportamientos. Los cambios estructurales, también sociales, también están siendo sustantivos. Centenares de millones de pobres rurales han pasado a ser parte de las clases medias urbanas, modificando demandas y tipos de alimentos. Cada uno de ellos ha duplicado su demanda de proteínas animales, todas ellas basadas en alimentos a partir de maíz y soja. Estas tasas de expansión son inversas a las tasas de conversión de cantidad de alimento digerido y kilo producido. En orden, por ejemplo, la piscicultura es la que más crece, después las aves, los cerdos, los rumiantes. A raíz de la vaca loca y los cambios demográficos mencionados, se generó un mercado mayúsculo, donde el Mercosur hoy representa el mercado mundial en 2/3 partes de toda la soja que se comercializa y el 40% del maíz. Estos cambios han generado algunos de los desequilibrios que hemos mencionado en la anterior respuesta, pero hubo también una expansión muy fuerte en la producción de soja, pasamos de 6 a 60, casi 60 millones en algún momento, ahora estamos en años normales más cerca de 50, en momentos donde el precio por tonelada fue de los más altos de la historia. Y en el caso del total de granos, en este periodo desde el mediado de los 90 pasamos de 40 a 140 millones de toneladas, generando además enormes recursos fiscales a partir de los derechos de exportación que antes mencioné, que generó además una potente industria de biocombustibles, viabilizó buena parte de la economía argentina, apalancando el comercio exterior. Por retenciones, por ejemplo, el año pasado fueron 5.240 millones de dólares, unos 360.000 millones de pesos, que equivalen a 2 veces todo lo que se gasta en las universidades públicas. Se invierte, no se gasta. Por otro lado, aparecen demandas sociales en el país, pero con énfasis crecientes en el exterior, que buscan productos que a partir de certificaciones o de trazabilidad demuestren ser sustentables, sin residuos y además socialmente justos. En poco tiempo demostrar esto dejará de ser un plus para pasar a ser un requisito ineludible en las sociedades a las cuales les queremos vender estos productos. Hoy no hay oportunidad productiva o comercial que tenga futuro si no está encuadrada en los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas o en los acuerdos de París que Argentina firmó. Este año también se está diseñando la narrativa futura sobre los sistemas alimentarios en cumbres como la de Naciones Unidas en el mes de septiembre en Nueva York, que llamativamente no la hace la FAO, que hoy está presidida por un chino, sino que la están organizando básicamente los europeos o sus ONGs. Por otro lado, hay otras que generan también un incentivo en estas narrativas por los años próximos, como tienen los que ver con la biodiversidad de China o del cambio climático de Rusia. Todo esto nos lleva a que el manejo que hagamos de las malezas resistentes o cualquier otro tipo que involucre el ambiente debe cumplir cada vez requisitos más exigentes que hacen no solo a una responsabilidad individual por cuidar el recurso, sino también por un requerimiento de estos mercados a los cuales queremos abastecer. Bioeconomía, que es biomasa más conocimiento, es un conocimiento cada vez más sofisticado que requiere recursos humanos e inversiones en investigación aplicada y sistemas productivos, lo que yo llamo la vaca viva. Eventos como este que estás presidiendo, Julio, son entonces sustantivos para lograr los objetivos que nos propongamos en el futuro. Expertos enfocados en para poder cumplir con estos objetivos de la pregunta que me hiciste. Bueno,
Muchas gracias, Fernando. Muy, muy completa también, digamos, tu respuesta y hay que meterse, digamos, en todos estos aspectos de la cuantificación. Por lo menos en mi caso, no los tengo tan presentes, así que me parece muy interesante tu aporte y bueno, todo también lo que mencionás respecto al cambio desde el punto de vista de las demandas del mercado, ¿no? Que es algo muy importante también. Bueno, sigue entonces Pablo Cortese. Le voy a pedir, si bien empezamos 15 minutos más tarde, no sé si digamos, nos darán esos 15 minutos de aire la gente de Agrositio, espero que sí. Pero bueno, por las dudas, digamos, tratemos de ir resumiendo un poco más. Pablo, en ciertas ocasiones se ha escuchado la inconveniencia de difundir casos de resistencia debido a posibles restricciones de mercado. ¿Podrías comentarnos brevemente la normativa respecto a la presencia de semillas de especies resistentes? ¿Es posible la pérdida de mercados? ¿Se han generado situaciones desfavorables por tales motivos o por presencia de restos de herbicidas? Son bastantes preguntas, pero voy a tratar de responder rápido. Sí, la cuestión primera de difundir o no difundir, yo creo que ya aprendimos lo acaba de decir recién Fernando, ¿no? Estamos en la era de la información, o sea, lo que no digamos nosotros, alguien se va a enterar, porque esto no es, las plagas o las enfermedades o cualquiera de este tipo de cuestiones no se pueden, es como tapar el sol con las manos. Y creo que ya Argentina aprendió que esconder es algo malísimo. Y más en los mercados internacionales, ¿no? Para todo, pero es lo peor. Entonces, creo que ahí, con nosotros como SENASA y principalmente como Estado Nacional, hemos dado un ejemplo en dar a conocer a través de la página web del SINAVIMO, del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo del SENASA, toda la información disponible y eso ha sido muy bueno para todos los mercados, ¿no? Así que creo que eso está aclarado. Con respecto a la normativa, no hay una normativa específica, lo que sí hay en cuanto a la importación de semillas, hay lo que llamamos nosotros requisitos de importación, o sea que lo que regula SENASA es que semilla importada venga sin variedades resistentes que hayan sido declaradas en terceros países que hayamos estado comprando o que se puedan llegar a importar semillas de esos destinos, ¿no? De esos orígenes, perdón. Pero no hay una normativa específica al respecto. Después, en respecto a lo que me preguntabas respecto a las pérdidas de mercado, no hay, hasta el momento no hemos tenido nosotros pérdidas de mercado por este motivo, pero sí tenemos, como digo, requerimientos, preguntas, cada vez más exigencias, y eso creo que pone en riesgo futuro, ¿no? Es una llamada de atención. Hasta el momento hoy lo que tenemos son una alerta, digamos, pero no una pérdida de mercados concreta. Y respecto a situaciones, creo que hablabas de límites máximos de residuos. Sí, bueno, eso es lo general que hemos estado viendo en algunos casos, no es la generalidad, generalmente no estamos encontrando esos problemas en la exportación, creo que se estaba refiriendo a eso. No sé si traté de contestar lo más resumidamente posible y haciendo uso de mi tiempo lo más estricto. Muy bien, Pablo, excelente. Muchísimas gracias. Bien, ahora viene entonces nuevamente Juan Carlos Papa. También con la introducción. Dice, frecuentemente se realizan y difunden experimentos realizados por instituciones oficiales que incluyen productos fuera de lo recomendado en Marbete. ¿Considera que dicha información debe difundirse o debería restringirse solo al ámbito científico-tecnológico? ¿No se estaría promoviendo el uso de productos fuera de la recomendación aprobada? Juan. Estás muteado. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy buena pregunta. Gracias, pues me parece una pregunta muy pertinente y hace a una situación que normalmente suele darse. Bueno, y voy a referir a algo que dijo recién Pablo Cortese, muy sabio. Dice, lo que no decimos nosotros, alguien se va a enterar. Vivimos en la época de la información. Ocultar información es muy difícil. A ver,
debería haber quizás, no sé, si uno quisiese evitar este tipo de cosas, y lo digo entre comillas, no es que sea partidario de ello, todo lo contrario, debería haber una normativa que limite, restrinja o controle aquellas investigaciones que busquen obtener algún resultado que esté más o que trascienda lo que está recomendado, pero tampoco creo que hasta ni sería legal. Tampoco, a ver, la finalización de cualquier proceso de investigación, que en definitiva lo que busca es generar conocimiento, es la publicación. Publicar es hacer público. Y los yanquis dicen publish or perish. Nosotros tenemos la obligación de publicar. Los investigadores tienen la obligación de publicar el conocimiento que generan. Y limitar la difusión de ese conocimiento, yo creo que hasta estaríamos vulnerando los derechos de terceras personas a la información, independientemente del nivel al que nos estuviéramos referido. A ver, ¿qué es lo que se suele investigar en materia de fitosanitarios en general, que están sujetos a registro? Y quiero aclarar que yo soy un ferviente defensor del uso de los fitosanitarios de acuerdo a lo que indica el registro. Los que me conocen o leen los resultados de mis consultas lo saben. Yo digo, bueno, tal cosa no tiene registro, no se puede usar, es ilegal. Lo único que se puede hacer es lo que está legalmente lo que está en el marbete. Fuera del marbete no es legal. Lo que se suele investigar son aquellos detalles o aquellos aspectos de un uso de un fitosanitario que no han sido tratados quizás por la empresa responsable. Es decir, hay un vacío como en ecología. Todo aquel espacio, todo aquel nicho ecológico que está vacío, tiende a ser ocupado por otra especie. Acá hay un vacío de alguna información y alguien se encarga de llenar ese vacío, que en general se refieren a aspectos o detalles, las empresas en general tienen un desarrollo muy importante, bastante completo de sus productos, por lo menos lo que hace la parte comercial. Pero hay aspectos que no tienen que ver con lo comercial, que quedan libres, y esos son en general los que son abordados por algún investigador de algún organismo oficial o no. Momentos oportunos, ajustes de dosis, uso de coadyuvantes, tecnología de aplicación, mezclas, etc. Eso inclusive, el objetivo es que sirva de insumo esa información a la misma empresa o a empresas para que amplíen sus registros, si así lo desean. Eso no implica que deba transformarse esa información en recomendación. Es más, a partir de ahí, una vez que uno obtiene la información, viene el proceso de transferencia. Y cuando uno hace el proceso de transferencia, hay que ser muy hábil en comunicar esta información para que quede muy claro que no es una recomendación, que el único que recomienda es el marbete, como lo decía recién el ingeniero Cortés. Y es así, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso hay que ser muy cuidadoso en ese proceso de transferencia y siempre se aclara. Además hay otra cuestión. El proceso de, por más que uno trabaje en algún aspecto o determine algún aspecto que tiene que ver con el uso o la eficacia y la determinación de algún aspecto de la eficacia agronómica de un producto, el proceso de desarrollo de un producto, de cualquier producto fitosanitario, no termina en la eficacia agronómica, va mucho más allá. Por eso uno no puede transformar en recomendación simplemente eso. Ahora bien, esta pregunta tiene otro eje, que es en dónde radica el peligro de esta información, que existe también. Y yo calculo que a eso te referías por ahí cuando surgió esta pregunta. Existen situaciones en las que quizás asociada a excesivo celo en lo profesional o en el marketing profesional. Muchas veces, y ayer lo dije, muchas veces, bueno, hay colegas o hay determinados sectores que están más interesados en transmitir el mensaje que el productor desea oír más que el que debe oír, ¿sí? Y en ese sentido, a ver, quizás también por empatía con demandas de corto plazo, por aspectos que están relacionados con errores en el manejo en los tiempos, en la logística, etc.
entonces surgen datos fuera de toda escala de seguridad, racionalidad o de recomendación. Y el peligro radica en que el autor de esa información lo transmite como una recomendación. Y es eso lo que debería evitarse, y eso es lo que debería estar controlado o regulado de alguna manera. Y ahí es donde radica el peligro. Esas son cuestiones muy personales de cada desarrollista, de cada investigador, y desde mi punto de vista sí es peligroso. Y hago, a ver, un ejemplo clásico, qué sé yo, a ver, una maleza X, que con el dato que recomienda el Marbete, es decir, una dosis X de ese producto no se puede controlar. Pero un determinado ensayista, bueno, a través de su trabajo, infiere que con ese mismo producto, con una dosis, exagerando, no sé, 5X, más el agregado de un producto emparentado 3X, logra controlar la maleza. Y lo recomienda, ¿sí? Que se da en muchos casos. Un producto barato es aceptado, es recibido con beneplácito por parte del productor, y bueno, eso es sumamente peligroso, y eso es lo que en alguna medida debería evitarse, o debería alguien encargarse de evitarlo. ¿Sí? Eso es lo que quizás el demandante de la información requiere y que no es legal. Pero hay otra cuestión, además, que habría que agregar para terminar. Muchas veces se desconocen estos temas de registro y de que lo único que es legal es utilizar un fitosanitario de acuerdo a las instrucciones registradas por la empresa. Y muchas veces esto se desconoce. Y se busca la manera de que se avale el uso que no está registrado. No lo encuentro en el Marbete. Entonces voy y pregunto a la universidad, voy y pregunto a algún investigador de INTA y me dicen, ingeniero, ¿puedo usar esto? ¿Puedo usar este producto de esta manera? Si en lugar de usar la dosis X utilizo 9X, ¿puedo hacer esto? Como buscando el aval. Muchas veces el tema de registros se obvia, muchas veces por desconocimiento, a veces por necesidad, otras veces por desconocimiento. Y eso también tendríamos que buscar la manera de difundir un poquitito más este tema y de los aspectos legales que están asociados a los temas de registro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. También nos ofreciste una serie de tips muy importantes respecto a esto, que es bastante frecuente, ¿no? Nos quedan 4 preguntas. Yo creo que si respetamos los tiempos, va a quedar a lo mejor tiempo para que hagamos alguna que otra pregunta que ya ha llegado del público. Federico Lorza, habiéndose modificado en HRAC la identificación de los diferentes sitios de acción, pasando de letras a números, ¿ya comenzó a incorporarse dicha modificación en las etiquetas de los productos? En las etiquetas presentes en las páginas de las empresas aún persisten las letras. Bueno, gracias, Julio, por la pregunta. Quiero aclarar que el etiquetado de productos fitosanitarios está normado en la resolución 350 del 99, que a su vez fue actualizado por la resolución 367 del año 2014, en donde establecen que deben figurar el nombre del grupo químico y el lugar y el modo o el mecanismo de acción. Eso está normal y está en todas las etiquetas. Van a ver un código que está arriba, que ese sería el grupo químico del herbicida en este caso. También esta resolución establece que se tienen que usar los códigos de los grupos RACs. Los grupos RACs son grupos que trabajan en lo que es la resistencia a fitosanitarios. Está el IRA, que es el grupo de insecticidas, el HRAC, que es el de herbicidas, y el FRAC, que es el de fungicidas. Los 3 existen en Argentina y funcionan dentro de CASAFE.
y esos códigos son los que tienen que usarse en el etiquetado. Pero recientemente, como mencionaba Julio, se modificó los códigos del HRAC. Antes estaban en letras, ahora se pasaron a números, porque había dos modos de comunicación distintos y se aunaron a uno solo. Y las empresas tienen que adaptar esas etiquetas. El problema es que las compañías ya tienen declaradas una serie de etiquetas en el SENASA y tienen que agotar esos stocks antes de que empiecen a ponerse las etiquetas nuevas con la nueva información. Independientemente de eso, las compañías ya deberían colocarlo en Internet al menos para tener esta información, los nuevos modos de acción. SENASA no hizo una comunicación a las compañías respecto a esto, porque en realidad no es necesario, sino que al figurar que son los modos de acción de los racks, si hay una modificación, ya es una modificación de los racks. SENASA no requiere hacer esa comunicación. Así que las compañías ya deberían estar modificando esos códigos en las etiquetas en las páginas web. Y bueno, pero lo vamos a ver con algún delay en el campo, porque hay que agotar los stocks de etiquetas, y aparte los stocks de etiquetas declarados, y va a tomar un tiempo, probablemente llegue hasta un año, poder modificar todos los stocks existentes. Excelente, Federico, excelente, clarísimo y en tiempo perfecto. Bueno, volvemos a Roberto Benech. ¿Considera que la vinculación entre la generación de información académica y los profesionales del medio debería mejorar? En tal caso, ¿qué estrategias propondría para incrementar dicho vínculo? Bueno, yo para responder esa pregunta me enrolo en lo que ya habían dicho hace un rato Pablo Cortese y lo que dijo Juan Papa después, que la información está disponible desde el punto de vista de lo que es la universidad o las instituciones de educación. Existen cursos de actualización y los profesionales son muy ávidos de tomarlos, están permanentemente en contacto con los técnicos, ya sean estos profesores, extensionistas. A mí me parece que el problema es otro, y me parece que el problema es que la velocidad con la que se genera conocimiento va por detrás de lo que es la adopción de tecnología. Esto es algo sobre lo que vengo insistiendo desde hace muchos años. Ya mostré datos, no me acuerdo, en una de las reuniones de ASACIM en la que me tocó hablar, donde mostraba cómo la generación de conocimiento en relación a algunos cultivos, donde se hace control de malezas también, iba muy por detrás de lo que era la producción física, ¿no? Yo por eso quería aprovechar estos 2 minutitos para mostrar algo a lo que hizo referencia esta mañana Diego Ferraro, ¿no? Él presentó el RIPES, que es un sistema que muestra la toxicidad de los sistemas agrícolas. Voy a proyectar rápidamente una pantalla con unos datos de lo que mostraba Diego Ferraro hoy. Esto que figura acá es un índice de toxicidad del sistema. Es muy fácil de interpretar. Cuanto más alto, más tóxico es el sistema; cuanto más bajo, menos tóxico es el sistema. Y esto combina el uso de todos los plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Y muestra cómo ha cambiado la toxicidad de los sistemas agrícolas en nuestro país con el tiempo. Vemos cómo los sistemas agrícolas en la década del 80 eran muy tóxicos, muchos productos se dejaban de usar, esa toxicidad bajó, vuelve a aumentar a los pocos años de haberse introducido la soja RR, debido probablemente a la intensificación. Después, como decía hace un rato, por efecto de la tecnología BT, empieza a bajar la toxicidad del sistema y aquí estamos parados en el 2018. Esto, como les decía, es combinando todo: insecticidas, fungicidas y herbicidas. Ahora, si analizamos solamente lo que pasó con los con los herbicidas, acá tenemos 2 índices. Este que combina estos 2 de abajo, y este es la toxicidad para insectos, y abajo es la toxicidad de los herbicidas para mamíferos. Vemos que la toxicidad para insectos del uso de herbicidas
ha sido muy bajo a lo largo del tiempo. En cambio, la toxicidad para mamíferos, que venía siendo muy baja, empieza a subir en el año 2010. Casualmente, cuando empiezan a ser evidentes los problemas de malezas resistentes y los problemas de malezas tolerantes. ¿Qué significa esto? Significa que empezamos a usar herbicidas a un nivel que incrementó la toxicidad del sistema hasta valores muy parecidos a los que teníamos varios años atrás. Esto muestra cómo la falta de conocimiento generado con la velocidad necesaria, digamos, Juan Briet al principio se refirió a la resistencia, varios de los que hablaron acá hablaron de eso, Fernando hace un rato habló de lo que sucedió por la adopción tan rápida del uso masivo del glifosato y la siembra directa y el impacto que tiene eso, muestra que la adopción tan rápida de tecnología sin ser acompañada por una velocidad igual de generación de conocimiento en relación al funcionamiento de esas tecnologías que se estaban adoptando, tiene consecuencias a niveles muy distintos, incluso a niveles sociales, mostrado en este caso, en la figura que les acabo de mostrar, con el aumento de la toxicidad del sistema, que en la medida en que no hagamos acciones como las que estamos pidiendo, la de generar conocimiento a la velocidad con la cual se adopta tecnología o superándola, vamos a seguir enfrentándonos a este tipo de cuestiones. Quería mostrarles estos datos simplemente para ver que esto se puede cuantificar. O sea, a lo que estamos asistiendo en los últimos 10 años como resultado de los problemas de malezas, resultado de la adopción ciega de tecnología, es un incremento en la toxicidad del sistema desde el punto de vista del uso de herbicidas. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, perfecto, Roberto, muchas gracias, excelente. El ejemplo, por supuesto, y algo que es fundamental, que las sensaciones no son válidas si no están ratificadas por datos. O sea, realmente, digamos, en ese sentido, un ejemplo muy, muy valioso. Bueno, quedan 2 preguntas nada más. Aldo Zaraco, la penúltima. Considerando algunos de los herbicidas más utilizados actualmente, tales como glifosato, atracina, 2,4-D, ¿deberían ajustarse precauciones para su uso? Al margen, siendo posible el incremento en el futuro del uso de glufosinato de amonio, ¿considera riesgoso su uso abundante desde el punto de vista ecotoxicológico? Julio, ahí a la primera parte de la pregunta la respuesta es sin duda sí. Tiene que ajustarse lo que hace a todos los cuidados de uso, específicamente a los que integran las atracinas, que sabemos que existen en distintas partes una reglamentación para su aplicación con oficinas que dan certificaciones para aquellos que están habilitados o licencias para poder aplicarlo. Sabemos muy bien el riesgo que trae asociado el uso de estos herbicidas, ya que se movilizan impactan no solamente el suelo, sino las napas superficiales y subterráneas de agua, teniendo una implicancia por efectos ya conocidos, no tanto por el mismo producto en sí, sino por sus problemas de elaboración, como hablamos en la presentación que tuve en la mesa, de los efectos de las dioxinas, que tienen efectos teratogénicos ampliamente conocidos. Y a lo que se suma, y hoy cada vez vamos viendo más el impacto, y que en esto no escapa, el efecto disruptor endocrino, sobre todo a nivel de los sistemas endocrinos de los estrógenos y andrógenos en mamíferos, que también esto implica un impacto, no solamente a aquellos que se ven expuestos a la hora de aplicarlo, sino a aquellos que pueden surtirse de estas aguas que pueden verse contaminadas, porque se suma, por ser un producto que tiene varias décadas, habíamos hablado de fines de la Segunda Guerra Mundial, que perdura mucho tiempo en el ambiente y son algunas de las contraindicaciones que, si bien tiene alguna indicación excusable, tiene que estar muy bien reglamentado. Respecto a lo que hace al uso del glifosato, bueno, acá tiene que el uso extensivo necesita controles adecuados para que su aplicación sea cumpliendo las normas y reglamentaciones vigentes. Tenemos que saber
que también es un disruptor hormonal y que es importante tenerlo en cuenta, tiene impacto de toxicidad sobre animales acuáticos, por lo tanto tiene que estar regulado y controlada su aplicación, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Son herramientas útiles, pero que estas herramientas pueden transformarse en armas, un poco bien lo decía Paracelso hace más de 400 años. La dosis hace al tóxico, y que esto es importante, y lo termina cerrando Geratan, donde dice que no hay químicos peligrosos si no hay formas seguras de manejarlo, y esto es lo que nos tenemos que centrar. Esta es la clave que tenemos que entender, que es la forma de mitigar. Y respecto a lo que mencionabas del glufosinato, si bien es un herbicida relativamente nuevo, tiene una década que se ha ampliado su uso y se va expandiendo, hay cierta información que hasta el momento nos indica que respecto a sus aspectos toxicológicos nos podrían decir, con un correcto y adecuado uso, que puede considerarse un químico bastante seguro. No hay evidencia de acumulación de glufosinato en los mamíferos, y tenemos que el efecto sensibilizante sobre la piel también es muy poco, lo mismo que a nivel ocular. Aunque algunos trabajos de investigación indican que en ratones, a nivel intraocular, podría producir algún impacto en el nervio óptico, y esto genera una alerta en cuanto a la manipulación y elementos de seguridad que hay que tener en cuenta, y que es fundamental, sobre todo en todo lo que hacen herbicidas, por sus potentes efectos irritantes que hay. Respecto a la toxicidad crónica, a muy altas dosis se puede llegar a ver algún impacto, pero que en las dosis indicadas, y si esto se cumpla, como han venido exponiendo los panelistas, y que es la clave, cumplir las normas, cumplir lo que indica el marbete y las dosis útiles, para no ver un poco como veíamos en el cuadro, que está estrechamente relacionada esta toxicidad con el exceso de las concentraciones que se está aplicando por fuera de lo recomendado. Pero en definitiva, utilizando la receta como corresponde y en las dosis adecuadas, no se han observado impactos de tipo teratogénico, ni genotóxico, ni carcinogénico hasta el momento. Por eso podríamos decir que si su uso se va expandiendo, cumpliendo adecuadamente el control, el registro y la aplicación, sería algo auspicioso y disminuiría el riesgo que hemos observado con otros herbicidas que ya han ido quedando obsoletos en el tiempo por su riesgo e implicancias que tiene sobre la población. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Muy interesante lo del glufosinato, porque ahí llegó una pregunta. Vamos a ver si tenemos tiempo de formularla. No quizá específicamente para vos, pero bueno, veremos quién la recoge. Okay, para finalizar, Juan, frecuentemente se escucha afirmar que el 60% aproximadamente de la agricultura argentina se realiza en tierra alquilada con contratos de breve duración. Desde BPA, ¿considera necesario promover un marco legal que contemple los tiempos de vigencia de dichos contratos, el establecimiento de bonificaciones para la rotación de cultivos, entre otras medidas? Bien, gracias, Julio. Tengo 3 minutos, sé que tengo un descuento de la primera, así que aprovecho los 3 minutos rápido. Dale. Los que están del otro lado seguro ya tienen un montón de información en la cabeza y están llegando preguntas, así que trato de cerrar dos respuestas concretas. Considero que lo que hay que promover, o al menos creo que donde tendríamos que poner el foco cada vez más, es en el diseño de políticas públicas, ¿no? Que son en definitiva los que nos dan el marco de muchas de las cosas con las cuales estamos hablando acá, y las cuales ya existen, tratar de integrarnos más. Política pública con una visión integral, ¿no? Como lo mismo que concepto de buena práctica. Los por qué me parece que quedan claros. Recién Roberto lo mostraba con datos, y voy a rescatar algo que hablaba Fernando hace un rato. Respecto a los incentivos. Hoy muchos de los incentivos están pasando, por ejemplo, en programas provinciales, en estándares del sector público, respecto a buenas prácticas. Lo viene haciendo Córdoba hace muchos años, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, las principales provincias productoras de cultivos extensivos. Hoy tienen en curso o están en pleno lanzamiento de programas que dan reconocimientos o incentivos a quienes hacen las cosas bien. Van también de la mano
de controlar, de fiscalizar y eventualmente sancionar desde los estados provinciales a quienes hacen las cosas mal. Por eso también los indicadores siempre son trazables, medibles. Y esos indicadores, en todos, no van atados si querés, al régimen de tenencia, sino que van a la persona, digamos, a quien lleva la acción, ¿no? Y creo que esto es un punto en común. Y acá traigo un punto ya a nivel nacional, y esto es un tema que en la red venimos trabajando hace varios años, en un proyecto de ley nacional de presupuestos mínimos de aplicación de fitosanitarios. Este proyecto de ley, digamos, lleva el aval de todas las instituciones que están en la red. Se trabajó en una mesa técnica que doy fe que han transpirado sudor y lágrimas de muchísimos especialistas durante más de 2 años. Tiene una visión federal e integral, considera a todas las producciones y tiene este tipo de consideraciones, digamos, que más allá del régimen de tenencia de la tierra, el usuario, digamos, es quien siembra el cultivo y quien hace las acciones. Y considera a todos los actores, digamos, no solamente al productor o a quien siembre, sino también al aplicador, al profesional que tiene que ser fiscalizador, a los estados provinciales, a los estados locales como los municipios y al Estado Nacional, a las distintas dependencias. Así que ahí, digamos, en términos generales iría por ese lado, y lo que sí me parece que es lo más difícil es generar los espacios correctos para que toda la información que está dando vueltas, que tenemos un montón, dejemos de compartirla muchas veces entre los mismos especialistas o los que estamos en determinados temas y empecemos a llevarla a mesas en donde a veces se toman decisiones con criterios diferentes o a veces por falta de información. Entonces, creo que sin duda no es fácil ponerse de acuerdo porque hay opiniones distintas y hay mucha información a veces contrapuesta, pero rescato un poco lo que decían antes, creo que fue Juan Carlos que mencionaba esto, ¿no? Del tipo de estudios, de qué información está disponible y blanco sobre negro cuál es la mejor opción para avanzar en la difusión de políticas públicas. Así que en eso me parece que la vinculación público-privada es fundamental. ¿Cumpliste el minuto, Julio? Perfecto, perfecto. Excelente. Yo, en todo caso, digamos, bueno, desde ya agradezco plenamente, las respuestas han sido más que completas y con el esfuerzo de concentrar, digamos, en tan poco tiempo. Me voy a permitir, digamos, en mi comentario final incluirlo cuando haga el cierre, digamos, me refiero con respecto a esta actividad, mis 2 palabras finales, que obviamente respecto a lo que todos ustedes dijeron no tienen ningún valor, mis palabras, porque han llegado 4 preguntas que considero que es interesante que se las transmita. Hay 3 de ellas que tienen destinatario y hay una que no tiene destinatario, así que bueno, esa la dejo para el final. La primera, Juan Carlos Papa, ¿cómo ve el uso, en un minuto Juan, cómo ve el uso abundante de atracina por el tema de fitotoxicidad en napas de agua? ¿Puede ser que en Estados Unidos esté prohibida? A ver, el uso de atracina, como no sé, alguien decía hoy en la reunión, deberían incrementarse los controles porque sí, fitotoxicidad en napas de agua empieza a aparecer, tal cosa no existe. Lo que sucede es acumulación de residuos en napa de agua. Y bueno, es un problema serio. En Europa hay países donde está prohibida, en Estados Unidos hay regiones donde está prohibida, en otros donde está permitida, pero fuertemente regulado su uso, y me parece correcto porque en el modelo productivo actual, donde por distintos motivos que sería largo evaluar acá, se está tendiendo a usar productos de alta eficacia, bajo costo y con muy alta frecuencia e intensidad, bueno, estos problemas hay que contemplarlos y lamentablemente lo que se necesita en estos casos es un marco legal, mayores controles para evitar consecuencias que en el mediano o largo plazo pueden llegar a ser lamentables. Sí. Bueno, gracias Juan. Para Aldo Zaraco, creo que la pregunta debe haber quedado pendiente de tu conferencia de hoy. Creo. Dice, ¿consideraría favorable incluir el principio de precaución en las etiquetas de los agroquímicos? Es decir, la advertencia de que tal o cual producto está calificado como probablemente carcinógeno, posiblemente, etcétera. Más que en la etiqueta tendría que estar en la hoja de seguridad, la ficha de seguridad.
Yo creo que eso sería lo importante, porque esta información tiene que ser accesible y por ahí en la etiqueta tendría que estar resumido y ya están los códigos. Por eso habíamos hablado del tema del sistema globalmente armonizado, donde uno puede poner con números y códigos y un poco se va avanzando para poner esta información. Y que esto es clave. El principio de precaución más bien es un concepto general que uno tiene que extraer de la carga de la información en cuanto a no solo el impacto agudo, sino la exposición crónica y ambiental que puede haber, y eso genera, pero este principio tiene que ser común a todos los compuestos que utilizamos, no solo agroquímicos, fármacos exactamente igual, y que esto es clave entenderlo, que es algo que a veces cuando uno da clase en la universidad hace a veces esta comparación. No tenemos pocas diferencias y impactos que existen con estos productos de venta libre, que no es que sean inocuos porque la venta es libre o que igual el plaguicida sea accesible en cualquier lugar. Están o igual de peligroso y existen riesgos en los que se usa a nivel agrícola como a nivel domiciliario con los insecticidas, que está existiendo un uso y abuso de insecticidas con mucho menos regulación y control que los que se usan en el agro, que vienen sin odorizante o con perfumes, utilizando grandes cantidades, y que las consultas que recibimos por intoxicaciones plaguicidas domiciliarios por ahí superan a las agrícolas, y que esto es este principio que hay que generar en la población. Sí, perfecto, gracias Aldo. He escuchado un comentario de colegas tuyos en el mismo sentido, el desequilibrio entre la protesta, digamos, para el uso agrícola respecto al uso urbano. Muy Exacto. interesante. Bueno, penúltima y también dirigida para Pablo Cortese. ¿Por qué cuando se cuestiona el uso de algún fitosanitario correctamente utilizado, que se encuentra registrado por el SENASA, no se escucha la palabra oficial al respecto? O sea, hay un cuestionamiento de algo que está bien y que está registrado, ¿por qué SENASA, creo yo, no sale a respaldarlo? No, o sea, nosotros respaldamos con nuestras normas y con la fiscalización. También hacemos difusión, pero no entiendo bien si la respuesta va a que tendríamos que estar contestando en cada planteamiento ambientalista o tipo de que se hace. SENASA tiene varios canales de comunicación abiertos, desde Instagram hasta participación en programas televisivos en forma permanente, donde se respalda lo que SENASA y toda la comunidad científica avala, ¿no? Que es lo que está en el Marbete. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que venía por el lado ese de, digamos, de salir a refutar, digamos, eventualmente reclamos, ¿no? Sí, los reclamos son permanentes y yo creo que eso está claramente a todas las entidades, no solamente a SENASA, pero sí, nosotros comunicamos y creo que la información es la mejor forma de atender esos reclamos. Bárbaro, gracias Pablo. Y la última, que bueno... Julio, sí, perdón. Perdón, no sé si tengo espacio para poder hacer un comentario respecto a la pregunta anterior. Por supuesto. No, yo estoy de acuerdo con algunos lineamientos que dijo Aldo. Lo que quería comentar es que el sistema regulatorio argentino sigue las pautas de evaluación de riesgo, como lo es en Europa y en Estados Unidos y en muchos de los sistemas regulatorios a nivel mundial, que consideran no solamente la toxicidad de los productos, sino los niveles de exposición. Y ahí en ese sentido nos parece que si bien están establecidos cuáles los valores de carcinogenicidad o los valores de toxicidad crónica en las hojas de datos de seguridad, no es una situación que pueda establecerse. Primero, bueno, por la situación de que si bien la IARC había establecido como probablemente carcinogénico, hubo muchas de las agencias a nivel mundial que tanto de Alemania como todos los países de Europa, Estados Unidos, Australia, salieron a refutar la clasificación, básicamente porque no estaba basada en riesgo, sino en toxicidad. En el principio precautorio. Y lo que hacen los operarios en el campo es no solamente evaluar la toxicidad, sino que lo que consideramos es que evaluar también cómo se exponen a los productos
para establecer un nivel de riesgo. Y las barreras toxicológicas, que son básicamente comunicación de toxicidad aguda, justamente hacen eso, se basan en riesgo. No quiero extenderme mucho más. Yo sé que la SENASA está trabajando en conjunto con la SRT para poder poner ciertas comunicaciones de GHS. Creo que algunas son muy válidas e importantes, pero en definitiva ver cuáles son las que se terminan colocando. Simplemente quería hacer esa aclaración para que por ahí no haya una confusión de que no libremente pueden ponerse, básicamente por esta cuestión, ¿no? Fantástico, gracias Federico, muy buena la aclaración. Bueno, y la última pregunta, que viene sin estrictamente, digamos, persona dirigida, dice, ¿cómo cree que impactará el evento HB4 en un cultivo tan tradicional como el trigo y la tolerancia que trae aparejada al glufosinato, pese a que ese no fue el carácter de selección? Ya les digo, no está dirigida a nadie, ahí levantó la mano Roberto Benech. Sí, bueno, no, me apuré porque justo hace poquito había tenido que dar una charla sobre eso. No, es como dice el que hace la pregunta, ¿no? Que en realidad la resistencia al glufosinato se usó como marcador genético nada más para hacer la selección. O sea, para nada estaba, el objetivo era para identificar el transgénico, nada más que para eso. Qué sé yo, estamos hablando de un cultivo de invierno, ¿no? Donde la presión de malezas es bastante inferior a la que uno puede esperar en un cultivo de verano y donde sabemos, no sé, Juan Carlos me puede corregir, el control de malezas es relativamente sencillo, no sé, ir con glufosinato en un cultivo de trigo, qué sé yo, es como tirarle con una ametralladora a una cucaracha. Y yo creo que fue un error comercial promocionarlo de esa manera, porque al lobby antitransgénico que suele haber, se le agrega esto, que como digo, yo no le encuentro ninguna ventaja agronómica al hecho de que tenga resistencia al glufosinato, y por el contrario, eso aumenta, puede aumentar la resistencia comercial al evento, ¿no? Diciendo, bueno, y encima, no sé, Juan, cómo lo ves vos. No, a ver, yo coincido con vos totalmente. Existen otro tipo de opciones. A ver, primero, las malezas en trigo no tienen la importancia ni la dificultad que pueden llegar a tener las malezas en un cultivo estival. Existen opciones muchísimo más económicas y mucho más, técnicamente mucho más sencillas de utilizar de lo que es un glufosinato, que mucha gente lo confunde al glufosinato, le asigna atributos que en realidad más parecidos al glifosato, que en realidad no se parecen absolutamente nada al glifosato, y es un producto que es técnicamente complejo de usar, además de ser más caro. Me parece que hay muchas otras opciones antes, no sé si quizás sea no sé, un tópico, algo que tenga que ver con el marketing, puede ser, pero me parece que hay otras herramientas para elegir. Es interesante decir, bueno, sé que tengo esta herramienta por si no dispongo o necesito alguna utilidad en particular que las herramientas convencionales que se usan en trigo no me la pueden ofrecer. Es importante saberlo. Ahora, difícilmente, y es mi opinión personal particular, creo que el glufosinato vaya a desplazar a los productos que hoy se están usando en trigo y que están funcionando relativamente bien. No sé, esa Exactamente, coincido con lo que dice Juan, es eso. Por eso me parece que fue un error de marketing anunciar eso también, porque ni siquiera fue el objetivo del evento. Sí, yo quería, perdón, Julio, sí. Volviendo a la pregunta que vos me habías hecho de la tracina, cualquier cuestión que tenga que ver con regulaciones, prohibiciones, controles, tiene que venir necesariamente de la mano un monitoreo. Es decir, en Europa, en Estados Unidos, en los lugares donde hay algún tipo de control, restricción, regulación, siempre viene de la mano un monitoreo que determina no solamente el uso, el riesgo y la existencia realmente de un proceso de contaminación. Prohibir porque sí no es o prohibir, regular o cualquier cosa porque sí no es a lo que yo me estaba refiriendo hoy en una aclaración. El monitoreo es clave en todo en estos casos.
Bien, bueno, perfecto. No sé si la gente de Agrositio me está Dame escuchando. audio. Hola, sí, Julio, estamos acá, atentos y alertas a este final y a este cierre y esta ronda, eh, mesa redonda muy interesante. Así que estamos acá al pie del cañón y la gente de Agrositio haciendo minutos extras de trabajo. Pero sí, estamos todos acá. Cuando vos digas, damos el cierre. Hacelo nomás, tranquilo. Perfecto. Bueno, desde ya, digamos, comienzo por agradecer a los 7 panelistas que estuvieron en esta última actividad. Realmente muy interesante, muy completa. Así que, bueno, gracias por realmente dar el cierre a un evento que fue significativamente importante. Bueno, en el cierre, digamos, si esto hubiera sido presencial, estaríamos en el momento más agradable, que es invitarlos a todos a participar del brindis de clausura. Lamentablemente eso esta vez no es posible, así que, bueno, tendremos que reservarnos para una próxima jornada de trabajo como la que fueron estos 2 días. Por supuesto, bueno, en este momento es el momento más difícil de dejar de mencionar a alguien, ya sea alguna persona o alguna institución. Voy a tratar de que no me quede nadie afuera y de incluir realmente a todos, porque este congreso fue posible y fue exitoso como marcan los números. Hoy Paul me pasó un número de 3.150 conectados, digamos, no en forma permanente, pero bueno, en forma alternativa. Eso se complementa con un total de más de 100 trabajos recibidos, 27 trabajos en el área de biología y ecología de malezas, 39 para el de manejo de herbicidas y ambiente, 19 para manejo integrado y 21 para resistencia a herbicidas. Por supuesto, bueno, felicitar a todos los autores que han enviado trabajos realmente de excelentísima calidad, como lo mencioné hoy en el momento de premiación. Agradecer a las empresas que participaron como auspiciantes, a quienes participaron como sponsors. Destacar la tarea, y esto se visualizó mucho en gran parte de los trabajos enviados, de los investigadores jóvenes, que son los que realmente, como lo decía ayer en su conferencia Frank Forchella, los que realmente, digamos, toman la posta y seguirán generando innovaciones en este camino tan apasionante de la investigación. De nuevo, no quiero dejar de agradecer a todos aquellos que colaboraron, pero realmente con un esfuerzo enorme en las tareas de moderación, en las tareas de revisión, en las tareas de coordinación, a quienes tuvieron la tarea de ser jurados para la calificación de los premios. Destacar también algunos aspectos importantes, por supuesto, en todas las presentaciones, pero resultaron, digamos, verdaderamente fascinantes todas las conferencias plenarias, ¿no? Cada una con un mensaje, digamos, o con uno o más mensajes muy claros en cuanto a lo que es la actualidad y lo que es de alguna manera la sugerencia para el futuro, ¿no? Para el futuro cercano. Creo que la conferencia de Sergio Zaraco, como de alguna manera, digamos, alguien ajeno o externo a la profesión de la agronomía, nos abre también muy bien la cabeza para poder trabajar interdisciplinariamente en aspectos que tan asociados están con una herramienta que es común para la agronomía, pero que también es común para el estudio, digamos, de su efecto en los seres humanos. En fin, los que tuvieron la oportunidad, porque les interesó y se inscribieron, de participar también de los encuentros particulares con Frank Forchella y con Ramón León. Bueno, y en general, de nuevo, a todas las
personas y entidades que realmente han trabajado arduamente en la realización de este congreso. Les recuerdo también que mañana continuamos con actividades complementarias al congreso para los autores. Esto ya se los han comunicado los distintos coordinadores de los distintos ejes temáticos. Y bueno, de mi parte, nuevamente, lamento no poder estar convocándolos para un brindis y poder estar realmente de modo presencial, pero bueno, estas son las condiciones actuales. Seguramente el próximo congreso de ASACIM va a tener oportunidad de ser presencial, y ahí todo aquello que no hayamos podido compatibilizar bajo estas circunstancias lo podremos hacer. Nuevamente, muchas gracias y bueno, espero que lo hayan realmente disfrutado. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Julio. Estoy acá muy agradecido nuevamente de parte del equipo de SEMA. No pudimos tener el brindis con ustedes, pero pido que se acerquen acá los amigos que estuvimos trabajando estos días acá, compartiendo este tiempo con distancia social, con barbijo y todo, y en representación de Agrositio, que nos brindó los estudios y todo el apoyo técnico. Muy agradecidos, brindamos por la SACIM y agradecemos el trabajo, el director de cámara, Facundo, gracias por todo, gracias a todos los participantes, gracias a los integrantes de esta mesa redonda, y brindamos por que sigamos pudiendo crecer como sector, profundizar los estudios y que la SACIM tenga más socios y más materia para seguir difundiendo todo su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Paul, por todo el apoyo. Gracias. Un gustazo.